Ningún club en la historia de este deporte ha gastado más dinero en fichajes que Chelsea en los veranos de 2022 y 2023. Los socios del Real Madrid elegían a un nuevo presidente, Florentino Pérez, que en ese momento tenía 62 años. 5 entrenadores, 1.730 millones de euros en fichajes y aún no ha podido acabar con la sequía de Premier, que ya tiene 11 años, y de la Champions League 16 años. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Reforzar bien la plantilla es indispensable para la mejora del juego y para la consolidación de un proceso en cualquier club. Sin embargo, como bien sabemos, el fútbol no es una ciencia exacta y lo único que está garantizado es el poder competir. En este video precisamente hablaremos del tema. Veremos clubes que se gastaron una millonada en alguna temporada siendo los mayores protagonistas del mercado y posterior sus resultados no fueron consecuentes a esa brutal inversión. Para algunos clubes esos fichajes no les sirvieron ni en la temporada que los hicieron y tampoco más adelante. Y para otros sí que sirvió, pero fue necesario inyectarle más millones al proceso en temporadas siguientes y tener la suficiente paciencia para que ese esfuerzo económico diera sus frutos. A continuación te invito para que veamos clubes que apostaron fuerte pero que al final no tuvieron la suerte esperada. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. En verano del 2018, Arsène Wenger fue despedido de su cargo como entrenador del Arsenal. En total fueron 22 años al frente de los Gunners, de los cuales los últimos 12 fue mantenido más por lo que hizo en los primeros 10 años que por el rendimiento que tuvo en el último tiempo, donde no volvió a ganar la Premier League y tampoco volvió a ser protagonista de la Champions League como estaba obligado el equipo. En su reemplazo nombraron a Unai Emery, pero el rendimiento del equipo no mejoró. Por tal motivo, un año y medio después lo despidieron y en diciembre del 2019 los directivos Gunners nombraron a un viejo conocido del club como entrenador, el español Mikel Arteta, quien en su momento fue capitán del equipo y en ese tiempo era el asistente de Guardiola en el Manchester City. En verano del 2021, Arteta convenció a las directivas del club para que confiaran en su proceso y por ello pusieron a su disposición un presupuesto bastante respetable. En ese mercado fichó 7 jugadores, de los cuales sobresalen 3. El portero inglés de 23 años Aaron Ramsdale, comprado al Sheffield en 28 millones de euros. El mediocentro ofensivo noruego de 22 años Martin Odegaard, comprado al Real Madrid en 35 millones de euros. Jugador que ya estaba a préstamo en el club. Y la contratación más importante fue la del lateral derecho Ben White, de 23 años. Comprado al Brighton en 58 millones. En esa campaña 2021-2022, Arsenal fue un fracaso a nivel resultados. En la Copa de la Liga Inglesa fueron eliminados en semis por Liverpool con un marcador de 2-0. En la FA Cup fueron eliminados en tercera ronda por el Nottingham Forest con un marcador de 1-0. Y en la Premier League finalizaron en quinto lugar con apenas cupo a la Europa League. De esa forma, los Gunners se gastaron 167 millones de euros en ese mercado, siendo el club europeo que más dinero gastó en fichajes. Y todo esto para finalizar a 24 puntos del campeón Manchester City. Desde el primer mercado de Arteta en verano del 2020 hasta verano del 2024, Arsenal se ha gastado 675 millones de euros. Y los resultados siguen sin aparecer, aunque hay que anotarle que por lo menos ha ocupado la segunda posición de la Premier en las 2 temporadas anteriores y regresó a la Champions League. Ningún club en la historia de este deporte ha gastado más dinero en fichajes que Chelsea en los veranos de 2022 y 2023. En 2022 se gastó 630 millones, siendo el club europeo con mayor gasto, superando en más del doble al segundo Manchester United. Y en 2023 se gastaron 464 millones, siendo por segundo año consecutivo el club más gastador de Europa. En verano del 2022, el antiguo dueño del club, el ruso Roman Abramovich, se vio en la obligación de vender el equipo. Su nacionalidad le generó bloqueos y persecución por parte del gobierno británico, hasta el punto que no tuvo otro camino que deshacerse del club. Finalmente lo vendió en una cifra que rondó los 5.000 millones de euros, y el comprador fue un consorcio estadounidense al mando de Tom Whelan, que no escatimó en gastarse lo que fuera necesario, eso sí, evidentemente sin mucho criterio. Los 4 fichajes más costosos de esos mercados fueron el del extremo izquierdo ucraniano de 22 años Mikhailo Mudryk, comprado al Shakhtar en 70 millones de euros, el defensa central franco-marfileño de 21 años Wesley Fofana, comprado al Leicester en 80 millones, y las 2 contrataciones más costosas fueron las de los 2 sudamericanos,
El pívot ecuatoriano de 21 años Moisés Caicedo compraba al Brighton en 116 millones y la del mediocentro argentino de 22 años Enzo Fernández compraba al Benfica en 121 millones. En total fueron 25 jugadores los que compró Chelsea en esas 2 temporadas y en solo estos 4 jugadores que acabamos de ver se gastaron 387 millones de euros, una completa locura. En las 2 temporadas Chelsea fue un desastre. En la Copa de la Liga Inglesa en 2022 no alcanzó a clasificarse al menos a las fases finales. En 2023 sí llegó hasta la final pero la perdió frente al Liverpool por la mínima diferencia. En la FA Cup en 2022 no alcanzó las fases finales y en 2023 alcanzó las semis pero la perdió frente al Manchester City. En la Premier League en 2023 finalizó en el 12º lugar sin cupo a competiciones europeas y en 2024 finalizó en 6º lugar con cupo a la Europa League. Y en torneos internacionales, en 2023 fue eliminado en los cuartos de final de la Champions League por el Real Madrid. De esta forma, Chelsea a nivel resultados fue una decepción, no ganando algún título y teniendo ya una sequía importante sin ganar la Premier League de 7 años, un tiempo que tal como van las cosas se alargará mucho más. Chelsea en los últimos años es el típico ejemplo de que no basta con gastar cifras exorbitantes en fichajes. Cuando no se tiene un proyecto deportivo bien estructurado, te pueden sobrar los millones, pero siempre te van a faltar el buen fútbol y los buenos resultados. En verano del 2011, los jeques cataríes en representación de Nasser Al-Khelaifi arribaron al fútbol francés comprando al PSG en una suma de 80 millones de euros. Esta cantidad por el 70% de las acciones del club. El 30% restante lo fueron comprando paulatinamente. Una cantidad realmente baja si tenemos en cuenta que eso vale hoy día un jugador normalito. En aquel momento, el Paris Saint-Germain había sido un equipo del montón en las últimas 2 décadas, tanto del fútbol francés como del europeo. Desde hacía 6 años no participaban en la Champions League y desde 1994 no eran campeones de la Liga Francesa. Es decir, en ese momento llevaban 17 años de sequía. Sin embargo, desde aquel verano los nuevos dueños se encargaron de que el equipo tuviera un rumbo muy diferente, convirtiéndolo en amo y señor del fútbol francés y en un club por lo menos constante en la máxima competición europea, que al momento de la publicación de este video aún no han podido ganar. En aquel verano del 2011, el entrenador del PSG era el francés Antoine Kombouaré, el mismo que le tocó la transición de dueños, siendo respaldado en primera instancia por los jeques para liderar al equipo en la primera temporada de la nueva era. Este estratega literalmente se armó un nuevo equipo. Fichó 11 jugadores donde se destacan 2 contrataciones. La del pívot ítalo-brasileño de 27 años Thiago Motta, comprado al Inter de Milán en 12 millones de euros. Y la del mediocentro ofensivo argentino de 22 años Javier Pastore, comprado al Palermo en 42 millones de euros. En total, el PSG se gastó en ese mercado 107 millones de euros, siendo el club europeo que más dinero gastó en esa temporada. Un costo que no se vio reflejado en la cancha y no pudieron lograr algún título. En la Copa Francesa fueron eliminados en cuartos de final por el Lyon con un marcador de 3-1. En la Liga Francesa quedaron subcampeones a 3 puntos del campeón Montpellier. Y en la Europa League, en la última vez que la disputaron, fueron eliminados en primera fase perdiendo el acceso al mata-mata con el Athletic de Bilbao y el Salzburgo. De esta forma, el club que más gastó en Europa en aquel 2011 se firmaba una campaña de nadaplete para el olvido. Y en consecuencia, a los jeques cataríes no les tembló la mano para de nuevo sacar la chequera y ser de nuevo protagonistas del mercado al siguiente año, para la temporada 2012-2013, donde nuevamente fueron el club que más dinero gastó en fichajes, aquella vez con 151 millones de euros, haciendo contrataciones de más renombre como la de Thiago Silva, Lavezzi, Verratti y Zlatan. Y a mitad de campaña contrataron a Carlo Ancelotti de entrenador. Ya con esa brutal inyección de dinero sí ganaron la liga, pero iniciaba el martirio en la Champions League, donde en esa campaña cayeron en cuartos de final ante el Barcelona. Al momento de la publicación de este video han pasado 12 años desde aquel momento. 6 entrenadores, 1.940 millones de euros en fichajes, han lucido la camiseta Mbappé, Neymar, Messi y otros cuantos y siguen sin poder ganar la Champions League. En diciembre del 2011, el magnate ruso Dmitry Ribolovlev adquirió el 66% de la propiedad del Mónaco, por un valor de 100 millones de euros. En aquel momento, el club se encontraba descendido en la segunda división del fútbol francés,
pero de inmediato para la siguiente temporada, la 2012-2013, logró el ascenso a la primera división. En verano del 2013, Mónaco se reestrenó en la Liga Gala con una importante inversión que lo convirtió en el segundo club europeo que más dinero gastó en fichajes en esa temporada, 150 millones de euros, solo por detrás del Real Madrid con 175 millones. En ese mercado, el club francés compró 10 jugadores, de los que sobresalieron 3. El mediocentro portugués João Moutinho, de 26 años, comprado al Oporto en 25 millones de euros. La del centrodelantero colombiano Falcao García, en ese momento de 27 años, comprado en 43 millones al Atlético de Madrid. Y la principal contratación fue la del mediocentro ofensivo colombiano de 21 años James Rodríguez, comprado al Oporto en 45 millones de euros. A pesar de esta gran inversión hecha por el club monegasco, bajo el mando en ese momento del hoy retirado Claudio Ranieri, no consiguió algún título. En la Copa de la Liga Francesa fueron eliminados en tercera ronda por el modesto Stade de Reims con un marcador de 1-0. En la Copa de Francia fueron eliminados en semis por el modesto Guingamp con un marcador de 3-1. Y en la Liga finalizaron segundos con 80 puntos a 9 del campeón PSG. De esa forma, Mónaco se gastó 161 millones de euros y los resultados no se le dieron. Posterior, el magnate ruso echó reversazo del proyecto debido a una separación matrimonial que le salió bastante cara y no estuvo interesado en reinvertir en el equipo. Por el contrario, a James lo vendieron al siguiente verano y a Falcao, que sufrió una grave lesión en esa campaña, lo dejaron marchar a préstamo para posterior recuperarle y sacarle beneficio en la campaña 2016-2017, donde ganaron la Liga Francesa y fueron semifinalistas de la Champions League. En verano del 2009 hubo un auténtico revolcón en la Casa Blanca, debido principalmente a que el máximo rival, el FC Barcelona, ganó el triplete en la temporada que recién terminaba con un fútbol de escándalo. Los socios del Real Madrid elegían a un nuevo presidente, Florentino Pérez, que en ese momento tenía 62 años y cuya máxima promesa por la que fue elegido era fichar galácticos para esa nueva campaña que se venía, la 2009-2010. A diferencia de los políticos que prometen en campaña y luego no cumplen, el nuevo presidente del Real Madrid cumplió a cabalidad su promesa. Tiró la casa por la ventana y se gastó una gran fortuna fichando a los mejores disponibles del momento. Sus principales 4 contrataciones fueron la del mediocentro español Xabi Alonso, de 27 años, por el que pagaron al Liverpool 35 millones. El centrodelantero francés de 21 años Karim Benzema, a un coste pagado al Lyon de 35 millones. La segunda contratación más importante fue la del mediocentro ofensivo brasileño de 27 años Kaká, comprado al Milán en 67 millones de euros. Y la contratación más importante fue la del centrodelantero de 24 años Cristiano Ronaldo, por el que le pagaron al Manchester United 94 millones de euros, convirtiendo al portugués en ese momento en el fichaje más caro de la historia, distinción que tuvo por 4 años más. Esa temporada 2009-2010 fue un desastre para el Real Madrid. En la Copa del Rey les eliminó el modesto Alcorcón de la segunda división en la ronda previa a los octavos de final. En la Liga Española hicieron una gran campaña de 96 puntos, pero su máximo rival Barcelona hizo 99, por lo que se tuvieron que conformar con el segundo lugar. Y en la Champions League cayeron en octavos de final frente a Lyon con un global de 2-1. En esa campaña, Real Madrid ajustaba 5 temporadas consecutivas cayendo en octavos de final, lo que en su momento fue una auténtica maldición. De esa manera, Real Madrid gastó en ese verano 259 millones de euros, una cantidad que en el presente sigue siendo escandalosa, y ni qué decir de 15 años atrás, donde se rompió todos los topes establecidos hasta ese momento. Sin embargo, los resultados de esa primera campaña fueron un desastre. Kaká, el segundo fichaje más caro, resultó siendo bastante ruinoso para el club, y en adelante hubo que fichar otros jugadores para potenciar el juego de CR7, Benzema y Xabi Alonso, que se ayudaron y fueron claves en el éxito del equipo, para el que se tuvo que esperar 5 años más. Posterior a la salida de Ferguson en verano del 2013, Manchester United entró en un camino sin salida, la misma que al presente, 11 años después, sigue sin encontrar. El primer sucesor del escocés en el banquillo fue David Moyes, recomendado por el propio Ferguson. Sin embargo, esa primera apuesta de los directivos no salió bien. Moyes, por su mal rendimiento, fue destituido sin terminar su primer año, y en su reemplazo nombraron al interino Ryan Giggs, quien asumió el cargo 2 meses hasta la llegada de Louis van Gaal, quien fue el protagonista del mercado de fichajes que tomaremos en cuenta en este video. El del verano del 2014, cuando el United compró 7 jugadores, 3 de ellos pasando los 30 millones de euros, una cantidad respetable en aquel momento.
El mediocentro español de 24 años, Ander Herrera, comprado al Athletic de Bilbao en 36 millones de euros. El lateral izquierdo de 18 años, Luke Shaw, comprado al Southampton en 38 millones. Y la principal fue la del extremo derecho argentino de 26 años, Ángel Di María, comprado al Real Madrid en 75 millones. En esa campaña 2014-2015, Manchester United tuvo un rendimiento nefasto. En la Copa de la Liga Inglesa fue eliminado en segunda ronda por el modesto Milton Keynes, un equipo de cuarta división que se dio el lujo de golear 4-0 a los de Van Gaal. En la FA Cup fueron eliminados en cuartos de final por Arsenal con un marcador de 2-1. Y en la Premier League ocuparon la cuarta posición con 70 puntos a 17 del campeón Chelsea. En esa temporada los Red Devils no tuvieron participación internacional debido a que en la campaña pasada finalizaron en séptimo lugar sin cupo al menos a la Europa League. De esta forma, Manchester United se gastó para esa campaña 195 millones de euros, siendo el club europeo que más dinero gastó en fichajes. Su principal contratación, el Fideo Di María, fue vendido al PSG al terminar la campaña por 63 millones, recuperando por lo menos gran parte del dinero que invirtieron en él. Di María no se la llevó bien con Van Gaal y esto hizo que no rindiera al nivel esperado. Al momento de la publicación de este video ha pasado una década desde aquel momento. 5 entrenadores, 1.730 millones de euros en fichajes y aún no ha podido acabar con la sequía de Premier que ya tiene 11 años y de la Champions League 16 años. En verano del 2019, el FC Barcelona estuvo a punto de lograr el gran objetivo que se le había estado negando por aquel tiempo. El mismo que al presente, 5 años después de ese momento, sigue sin conseguirlo: ganar la Champions League. En aquella campaña fueron semifinalistas poniendo en jaque al Liverpool de Klopp, ganándole la ida 3-0, pero de forma surrealista, sufriendo una brutal remontada en Anfield de 4-0. Producto de estar tan cerca de conquistar la sexta Champions, los directivos azulgrana, bajo el mando de Josep María Bartomeu, fueron a por todo en el mercado de verano del 2019, donde el club fue un gran protagonista. Ficharon 8 jugadores, de los cuales se destacan 3. El mediocentro español de 16 años, Pedri, comprado al UD Las Palmas a cambio de 23 millones. El pívot neerlandés de 22 años, Frenkie de Jong, a un costo de 86 millones. Y al mediapunta francés de 28 años, Antoine Griezmann, pagando su cláusula de rescisión al Atlético de Madrid en 120 millones. En esa campaña 2019-2020, el rendimiento del Barça fue un desastre. En la Copa del Rey cayeron en cuartos de final frente al Athletic de Bilbao por la mínima diferencia. En la Supercopa de España cayeron frente al Atlético de Madrid por un marcador de 3-2 en semis. En la Liga finalizaron segundos a 5 puntos del Real Madrid y en la Champions League sufrieron el famoso 2-8 en cuartos de final que se disputó a un solo partido en territorio neutral en Portugal versus Bayern Múnich. De esta forma, Barcelona se gastó 304 millones de euros en fichajes, para no ganar absolutamente nada, y para ser humillado en la Champions League. Aquel mercado en verano del 2019 fue el último que Barcelona pudo fichar como equipo grande. Posterior, tuvo que pagar la pésima administración de Bartomeu, representada en fichajes exorbitantes que no dieron el rendimiento esperado, y sueldos altos para la mayoría de jugadores de la plantilla que tampoco estaban acorde ni al mercado ni al rendimiento de cada uno de ellos.